¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Fernández García y con motivo de la evaluación del curso de delitos en particular y en relación al interés que despiertan en mí los siguientes temas, me propongo a explicar y exponer lo referente al delito de abuso sexual dentro del Código Penal para el Distrito Federal. Previo a esta revisión, me gustaría hacer un repaso breve acerca de los bienes que se buscan tutelar dentro del apartado quinto de este mismo código. Los bienes que se nos señalan son los siguientes. Podemos hablar de la libertad sexual, la cual sugiere que el ejercicio de las prácticas sexuales del individuo esté libre de toda coacción o coerción que vulnere la decisión del individuo frente a su sexualidad. Es decir, que lo que se busca es que el individuo decida cómo llevar a cabo su sexualidad, bajo qué circunstancias, en qué formas y con qué personas inclusive, ¿no? Esto lo podemos vincular directamente al concepto de consentimiento, el cual podemos entender como esta aceptación, esta permisión o inclusive voluntad de recibir o llevar a cabo los actos sexuales. Por lo tanto, todas estas acciones que pasen por alto el consentimiento del individuo resultan lesivas y dañan la libre decisión del individuo frente a su sexualidad. Más adelante tenemos la seguridad sexual, lo cual sugiere que la práctica de estas acciones sexuales se den libres de cualquier violencia, intromisión, agresión o circunstancia que ponga en riesgo la integridad del individuo, su sexualidad, su desarrollo psicológico, psiquiátrico e inclusive psicosexual. Ahora, cuando se habla de menores de edad, lo que se busca es que el menor esté blindado de todas estas prácticas que, de llevarse a cabo, pueden perturbar el normal desarrollo de la sexualidad del menor. Inclusive se busca que en un futuro el menor, o el que ya no es menor, pueda llevar a cabo de forma libre y plena su sexualidad. En el campo de los adolescentes, lo que se busca es que esta iniciación sexual hacia la madurez sexual se dé de forma orientada, educada y sin acciones prematuras que de igual forma condicionen este libre ejercicio. En este sentido, la legislación penal nos hace una categorización de los delitos, una especie como de graduación, de los más graves a los menos graves en el ámbito sexual. En el peldaño más alto de esta categorización nos encontramos con la violación, la cual refiere a esta imposición de la cópula mediante la violencia física o moral. Un peldaño abajo nos encontramos con el abuso sexual, el cual sugiere todas estas acciones que se realizan sobre la víctima sin la intención de llevar a cabo la cópula, ¿no? Y de igual forma en ausencia de consentimiento del sujeto pasivo. Y por último, pero no menos importante o de menos atención, tenemos las conductas de acoso sexual, que si bien no tienen una implicación directamente sexual, se pueden interpretar en este sentido cuando resultan lascivas para la persona. En este sentido podemos pensar de insinuaciones, los llamados piropos, comentarios o todas estas sugestiones sexuales que se hacen a la víctima sin inferir como tal en el cuerpo de la misma. Ahora, hablando un poco del artículo ya del abuso sexual, nos encontramos con la siguiente definición: aquel que sin consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute sobre ella una acción sexual, le obligue a observarla o a ejecutarla. Se le impondrán de 1 a 6 años de prisión. Dentro de este mismo artículo se nos define más abajo de qué trata esta acción sexual, ¿no? Y se define en sí como una acción dolosa, lasciva para la persona, caracterizada por un contenido sexual. Entonces podemos figurar que no se incluyen las acciones culposas y por lascividad entendemos esta conducta que busca satisfacer el deseo sexual del sujeto activo. Más adelante, y más bien en sentido de entender los elementos que componen el tipo penal, ubicamos un elemento normativo como lo es el consentimiento, el cual ya previamente definimos como esta aceptación, este querer, esta voluntad de ejercer la sexualidad. También nos encontramos con este elemento subjetivo que es el de sin o sin pretender llegar a la cópula, lo cual nos puede ayudar a entender esta diferencia entre lo que podría llegar a ser una tentativa de violación o inclusive un acto previo a la violación del abuso sexual.
Entonces, en este caso, el individuo no quiere llegar más allá que de esta satisfacción sexual que implica el tocamiento, el acercamiento, todas estas acciones que podemos encuadrar en este supuesto de acción sexual. De igual forma, no exige ningún medio de comisión y se cuenta dentro de la legislación con un abuso sexual equiparado. Este consiste en estas prácticas de acción sexual frente a incapaces, es decir, frente a sujetos que ya sea por características físicas o psíquicas no entiendan la connotación o el significado de estas prácticas sexuales. De igual forma nos encontramos con ciertos agravantes que se aplican tanto como para el abuso sexual como para la violación. En este caso nos encontramos con la multiplicidad de sujetos activos, 2 o más. Encontramos también esta relación de subordinación del sujeto activo del pasivo frente al activo, en las cuales podemos pensar como circunstancias laborales, circunstancias de relaciones personales, tales como puede ser el profesor y alumno, jefe y empleado, y todas estas que impliquen que el sujeto pasivo esté subordinado al poder del activo, vaya. En otro sentido también encontramos estas agravantes de parentesco que se dan de ascendiente frente al descendiente, de hermanos en colateral, de padrastro frente al hijastro, de madrastra frente al hijastro o hijastra, en las cuales, aparte de la pena, lo que se impone es una pérdida de derechos, tales como la tutela, la patria potestad, o inclusive derechos de carácter sucesorio. En ese mismo sentido, también hay un agravante que considera cuando el sujeto pasivo está bajo la guardia y custodia del activo. También se prevé que cuando suceden estos delitos en vehículos ya sean personales, públicos o privados, también se tomará como un agravante, al igual que cuando se produzcan en lugares despoblados o de poca concurrencia, ¿no? Que estén donde el individuo no pueda solicitar ayuda o la gente no pueda advertir del delito, ¿no? Por último, también se menciona en el código que se lleven a cabo en inmuebles públicos o en centros de educación, culturales, religiosos, de interés y de carácter social. Y ahora, en el fin de redondear un poco la exposición, hay que recordar que estos delitos se cometen de forma oculta, son de realización oculta, lo que a veces hace compleja esta labor de acreditarlos o de presentarlos y denunciarlos. Esta labor se hace inclusive un poco más complicada cuando existen dentro de la sociedad ciertos prejuicios acerca de las víctimas o acerca de las circunstancias en las que se dan. Estoy seguro que todos hemos oído hablar de que se victimiza a la víctima o que se responsabiliza a la víctima diciendo que lo que le sucedió fue por la ropa que usaba, por el horario en el que estaba saliendo o ejerciendo su vida, y todas estas circunstancias que resultan irrelevantes para la evaluación del delito, ¿no? Es decir, nadie por sus prácticas cotidianas que no resultan lesivas, que tienen que ver con el desarrollo del individuo y de su personalidad, debe ser señalado como responsable de su propia afectación. En ese sentido, yo creo que como sociedad y como estudiosos del derecho debemos reflexionar acerca de nuestra posición frente a este tipo de delitos, ¿no? Tratando de tanto en uno como en los demás, tratar de eliminar estos prejuicios para ser objetivos y tratar de superar estas circunstancias sociales tan deplorables que hacen tan común estas prácticas de abuso sexual y de violación y en general de los delitos sexuales. Por mi parte es todo, muchas gracias, espero que hayan disfrutado de la exposición.